Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive ya una crisis política antes de que su presidente, Guillermo Lasso, cumpla un año en el cargo. Y esta crisis pasa por la imposibilidad y también diría por la incapacidad para cumplir con su eslogan, el país del encuentro. 10 meses en funciones y el desencuentro es general. Ahora la solución de Lasso es cambiar de ministro de gobierno y retomar el del interior, que lo eliminó Lenín Moreno Garcés frente a la crisis de seguridad que sigue aguda y mucho más dramática, con cifras que superan el centenar de muertes violentas por mes. Y lo grave es que ponen en ese ministerio a quien está señalado como uno de los responsables de los delitos de lesa humanidad en octubre del año 2019. De todo esto queremos conversar con la asambleísta por la Revolución Ciudadana y una de las víctimas de esa represión del año 2019, Yajaira Urresta. ¿Qué tal, Yajaira? Qué gusto tenerte. Un placer, gracias Orlando y gracias a Clave Política por estar aquí. ¿Cómo se entiende la crisis política que vive el Ecuador? Son 10 meses de gobierno, le quedan 2 para cumplir un año y en esto incluso yo añadiría la caída en la popularidad. Casi una tercera parte del país es el único que le respalda y en algunas encuestas incluso baja del 20%. Querido Orlando, pueblo ecuatoriano, tengamos muy en claro que Lasso es moreno. Él viene de un arrastre de haber cogobernado con el señor Moreno. Creo que no es sorpresa para muchos que él haya dado unas declaraciones de que María Paula Romo era la niña de sus ojos y que él le apenaba demasiado de que le hayan censurado porque él quería que sea su ministra. Ahora vemos las cuotas políticas de María Paula Romo cumpliéndose en el gobierno del señor Guillermo Lasso, entre ellos Carrillo, una persona que no solamente su figura fue muy fuerte en octubre de 2019, sino también sus audios que se filtraron y que nos llamaba los anárquicos, los golpistas, los terroristas, y no era así, era una población con descontento social por faltas de políticas públicas de amparo, cosa parecida a lo que hace el señor Guillermo Lasso, que destapa su furia, su ira en contra del pueblo, porque no le hemos dado paso a dos leyes muy importantes para él, que fue la ley económica urgente y la ley de inversiones nacionales. Fueron dos temas que a él le dolió y mucho más cuando se aprueba con mayoría de votos el tema de las amnistías. Pero también hablamos de crisis política en la medida en que él ha decidido, por cuenta propia, de que no va a gobernar con la Asamblea, es decir, que no va a ejercer la potestad que le da la Constitución de consultar en la Asamblea, mandar proyectos de ley y recibir proyectos de ley para su aprobación. Si esto es así, en la práctica se podría considerar, como ya dicen algunos, un gobierno autoritario y cuasi dictatorial. Querido Orlando, creo que el señor Guillermo Lasso perdió el horizonte. Él sí era un muy fuerte ecuatoriano con un gran capital económico. Lo que a él le faltaba era el capricho de ser político y ser presidente de la República. Más de 10 años lo ha hecho y ha luchado para hacerlo. Ha participado de todos los gobiernos fascistas, menos con el presidente Rafael Correa, que obviamente le puso un alto, pero él al ver que no puede gobernar y sabiendo de que el gobernante es del pueblo, quienes nos demandan a nosotros desde el pueblo ecuatoriano, nosotros somos servidores públicos, él ahora quiere un capricho más, el ser el tirano que quiere ser para el Ecuador, el que va a hacer bajo decreto ley lo que él desea, porque sabe que en la Asamblea Nacional se encontró con personas que venimos de la lucha social, que venimos de las bases ecuatorianas, que no venimos de una opulencia económica y que incluso hasta los mismos quiteños de bien no reconocen a los asambleístas de lucha como los quiteños de bien, porque ellos lloran por las piedras y nosotros lloramos por nuestro pueblo. Pero si fuese así, él tiene una herramienta constitucional, la muerte cruzada. Él tranquilamente podría convocar una muerte cruzada, disolver la asamblea, gobernar por decreto y convocar a elecciones. ¿Qué le impide hacer eso? Querido Orlando, él es tirano, pero no es tonto. Y él sabe que está a menos del 20% de aceptación a nivel nacional, que su popularidad, que se sostenía con el poder popular del pueblo, ya no existe. El ecuatoriano y la ecuatoriana de a pie ya no le reconoce como presidente, porque absolutamente nada de lo que él prometió en campaña se ha cumplido.
incluso acerca de esto del crédito a 30 años. Es una muerte cruzada para el pueblo ecuatoriano lo que él está haciendo. Y por tal motivo no quiere llamar a muerte cruzada, porque ¿qué es lo que dijo el señor Ordóñez, ex asambleísta y ahora consejero de presidencia? Que él no va a ir a muerte cruzada porque sus inversionistas de los Estados Unidos lo han prohibido. Qué terrible para el Ecuador que hayamos perdido la autonomía de decisión, la autonomía democrática, y que ahora los Estados Unidos a nosotros nos diga qué hacer y qué no. Pero él está planteando el cambio como otra opción. El día martes, en conversación con dos periodistas, bueno, el uno no es periodista, pero funge de periodista lamentablemente, dijo que él va a acudir a una consulta popular para pedirle al pueblo ecuatoriano que apruebe la ley que la Asamblea le negó. Si fuese así, entonces todo iría por consulta, todo se resolvería por consulta. ¿En qué queda la Asamblea? Nosotros como Asamblea vamos a continuar trabajando. Somos el primer poder del Estado y él tiene que respetarlo. La institucionalidad de la Asamblea es para fiscalizar y legislar junto al pueblo. Lamentablemente él no lo quiere. De la misma manera con que el señor Moreno hizo la consulta popular y que él proporcionó falsa información al pueblo ecuatoriano para el 7 veces sí, y que ahora los 7 veces sí es lo que nos está ahorcando como pueblo ecuatoriano frente a una democracia caída, lo mismo desea hacer el señor Guillermo Lasso. Pero el pueblo es sabio, el pueblo ya ha sentido la mano dura del fascismo, aún no se han cumplido los procesos investigativos y de fiscalización de las muertes violentas aquí en el país, incluyendo octubre de 2019, no se han cumplido los procesos de fiscalización para los corruptos, entre ellos María Paula Romo, quien ingresa y sale del país al antojo personal de la señora, y obviamente eso le molesta al pueblo, la falta de equidad, la falta de no tener salud, no hay ni siquiera paracetamol. Antes decían, solamente los correístas nos dan paracetamol, ahora no existe ni siquiera eso, no hay educación. Los niños, más del 40% de los niños de la zona rural ya no van a clases, y eso es lo que dificulta al mandatario Guillermo Lasso a continuar con un proceso aparente democrático, porque sabe que el pueblo ecuatoriano está en contra. Pero, Yajaira, también hay un elemento que parecería paradójico, pero lo planteo así como está. El señor Guillermo Lasso luchó 10 años por llegar al poder. Cuando llega al poder parecería que no tiene equipo. Cada vez que se le presenta una crisis, saca de la Asamblea legisladores para poner en los ministerios o poner en calidad de consejeros presidenciales. Entonces, ¿de qué equipo, de qué movimiento político estamos hablando que llegó al poder y gobierna actualmente el Ecuador? Querido Orlando, no hay movimiento político. No existe. Ellos apenas antes en la asamblea, cuando ingresamos, eran 12 asambleístas por creo. Así es. Ahora ya van disminuyéndose porque primero tienen denuncias dentro de la Asamblea Nacional por incluso atentar contra la dignidad de una de mis compañeras, Mónica Palacios. Así es. Un tema que aún el señor Diego Ordóñez no lo resuelve. Ahora él ve que sus consejeros, sus asesores no cumplen esas funciones y sigue moviendo a su misma gente porque no tiene con quién confiar. Hasta sus mismos asesores le dan la espalda. ¿Y qué fue las palabras de la señora Vela al momento de salir del ministerio? Me voy porque no hay democracia interna. Fueron sus palabras. Pero porque se contradice con el presidente, porque la exministra Alexandra Vela quería la muerte cruzada. Correcto. Y ella quería, al ver que no tenía compaginidad de decisión con el presidente, ella sale. Y lo mismo está pasando con muchas personas que estaban alrededor de él. No hay compaginidad porque él es un tirano, y de la misma manera la ausencia de su vicepresidente, que solamente le vemos en 2 fotografías al mes, poniendo dos inyecciones, eso también perjudica a la democracia de Creo como partido. Y obviamente ellos saben que son una minoría en la Asamblea Nacional porque la coherencia va más allá de la razón. Pero se está quedando cada vez más solo, porque también se ha peleado con sus exaliados, que son la señora Yori, a partir de Pachacuti, el señor Javier Herbas, de la Izquierda Democrática, que llamó a votar en la segunda vuelta y que ha sido prácticamente un aliado en la Asamblea. Si se queda solo, entonces, ¿con quién va a gobernar? Solo. Querido Orlando, él nunca comprendió que fue presidente, ni tampoco comprendió que ya era el mandatario del Ecuador. Él comenzó a cogobernar
con las personas que estuvieron con el señor Moreno, pero aquí resulta un fenómeno medio extraño con Guillermo Lasso. Él piensa que la metodología empresarial que él tuvo para tener el Banco de Guayaquil, lo mismo va a hacer acá. O sea, Traiciona a todos y quédate con todo. Eso es lo que él creyó que acá lo va a hacer. A todos ha prometido absolutamente todo, pero cuando ya le toca cumplir, los traiciona, los vende, él mismo. Entonces él piensa que el gobierno, el Estado ecuatoriano es un segundo Banco de Guayaquil y que él va a adquirir toda la riqueza, como lo hizo en el banco, traicionando incluso a sus propios hermanos. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Yajara, y enseguida volvamos a abordar el significado que tiene y el mensaje que da el presidente Lasso al pueblo ecuatoriano nombrando de ministro del Interior a Patricio Carrillo, que como dije al principio está señalado con presuntas inculpaciones de delitos de lesa humanidad. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política para seguir conversando sobre la crisis política en el Ecuador a propósito de los últimos acontecimientos y a 2 meses de cumplir un año en el cargo el señor Guillermo Lasso Mendoza. Seguimos conversando con Yajaira Urresta, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Yajaira, ha nombrado el presidente de la República la noche de ayer al señor general Patricio Carrillo como ministro del Interior y tú eres una de las víctimas de esos acontecimientos de octubre del 2019. ¿Cómo se entiende? ¿Qué mensaje hay detrás de todo esto? Orlando, pueblo ecuatoriano, tengamos muy en claro que Guillermo Lasso es moreno. Él sigue articulando la política pública dentro del país con los mismos artificios y los mismos hilos asesinos que lo hizo Moreno. El señor Carrillo era la mano derecha de María Paula Romo en el año 2019 porque él era jefe de operaciones de la policía. En él estuvo la decisión de ver, y obviamente que la policía se articule en las calles de manera abrupta y respetando el uso progresivo de la fuerza y disparando directamente hacia los cráneos, hacia los rostros, el golpear sin medida alguna a las mujeres incluso en las calles de Guayaquil. Todas esas cosas aberrantes y vulnerables en derechos humanos estuvo dentro de la decisión de él. Ahora se cumple una cuota política que tenía el señor Guillermo Lasso con su mejor amiga María Paula Romo, en colocarlo como su ministro del Interior a una persona que está fiscalizada, está investigada por Fiscalía por Lesa Humanidad, que el informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, lo ha tildado a él como responsable de todas las vulneraciones, incluida la señora María Paula Romo. De la misma manera, más de 300 hojas que tiene el informe de Justicia y de Verdad de la Defensoría del Pueblo también lo inculpa a él por esta toma de decisiones. Pero en la Fiscalía no ha pasado nada con eso, es decir, sobre los investigados de las denuncias de violación de derechos humanos, la Fiscalía no ha hecho nada y por lo tanto Patricio Carrillo puede ejercer el cargo normalmente porque no hay ninguna inculpación legal y penal. Orlando, cuando Moreno decide colocarle a la señora Diana Salazar como fiscal de la Nación, obviamente también se cumplía ahí un anillo más para blindar a sus amigos. Uno de sus amigos es el señor Guillermo Lasso, donde incluso el Pandora Papers no tuvo recaída muy buena dentro de Fiscalía, no hubo proceso investigativo. Y de la misma manera a las personas que articularon la muerte y la masacre en el Ecuador, entre ellos el señor Patricio Carrillo. El señor Patricio Carrillo tiene toda la responsabilidad de lo que pasó en octubre. Tenemos los audios que él menciona y dice, acorrala a esos anárquicos, llévalos presos y si no, dispárales. Hay audios que a él lo involucran directamente y obviamente cuando estuvo la señora María Paula Romo censurada en la Asamblea Nacional anterior,
Él fue uno de los comparecientes a favor de la ministra y él de su propia boca nació que se articuló un pedido hacia el extranjero para que nos manden mayor número de armamento porque se les acabaron más de las 3.800 bombas que tenían aquí y por eso es que utilizaron las caducadas y solicitan a países de hermanos nuestros aquí en Latinoamérica mayor número de armamento. Pero también mandaron material bélico y gases a Bolivia para el golpe de Estado, para la represión. Es decir, aquí no había, pero mandaban para Bolivia. Pero te quiero preguntar algo muy particular, porque el señor Patricio Carrillo, hace pocos días que la Asamblea decidió la amnistía para 368 personas que estaban, digamos, procesadas por la justicia en función de las protestas, también se pronunció en contra, es decir, tuvo un alarde de medios en el que le destacaban a él diciendo que no se justificaba la amnistía. ¿Cómo se entiende que un general de la policía se oponga a una amnistía? Orlando, querido, en la política se ve hasta un cerdo volar, y es lo que hemos visto. El señor, cuando llegó el informe de la Corte Interamericana, dijo que era mentiroso y sesgado. Fueron sus palabras. Así es, Ahora en las amnistías él va en contra. ¿Por qué? Porque él sabe que las personas en libertad podemos seguir hablando, podemos seguir denunciando. Y es un tema que a él no le agrada porque él está involucrado en delitos de lesa humanidad que no prescriben y que incluso podrá pasar el tiempo con una fiscal como la que tenemos, pero que algún momento va a haber ese cambio y que nosotros vamos a seguir denunciando sin miedo alguno y que obviamente vamos a seguir señalando que el señor Guillermo Lasso es moreno y que obviamente esa cuota política de la señora María Paula Romo se ha cumplido con un ser nefasto, un ser asesino, un ser que no tiene escrúpulo alguno por la humanidad humana y que ese personaje ahora es Patricio Carrillo, ministro del Interior, pero que hay un asambleísta que no se va a callar porque le va a recordar que mi pérdida ocular lo debo a él. Pero eres una de las víctimas de esos acontecimientos. ¿Cómo la Asamblea, y ahora en calidad de asambleísta, podrían procesar, por ejemplo, la negación o la fiscalización para que no pueda ejercer un cargo público quien está señalado e investigado por delitos de lesa humanidad? El proceso ya inicié desde el día de ayer, solicitando información de absolutamente todos los eventos ocasionados en octubre de 2019. Espero que el caballero pueda responder. Y tú sabes que dentro de la función legislativa, cuando se niega la información o no se procede a darla, se inicia un juicio político por incumplimiento de funciones. Entonces, esperamos... Ellos dirán que apenas lleva un día en el cargo y por lo tanto no le pueden procesar, ni investigar, ni fiscalizar como ministro. Pero en cambio, ¿qué puede hacer la Asamblea para que una persona señalada, procesada, pero todavía no sentenciada por casos de delitos de lesa humanidad ejerce el cargo? Como te digo, Orlando, pueblo ecuatoriano, nosotros, y hablo de nosotros, de mi equipo, de mi despacho, ya hemos iniciado un proceso de requerimiento de información. Toda esa información tiene que él dármela e incluso tiene que señalar cuáles fueron sus tiempos de gestor en octubre y luego cómo fue su ascenso a comandante de la policía. Y obviamente todo eso va a recaer sobre la investigación que Fiscalía no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros también somos un ente fiscalizador y eso lo llevará a él a tener graves consecuencias de responsabilidad sobre los delitos de lesa humanidad, sobre los delitos de mutilación y obviamente de falta de respeto al derecho humano y sobre todo a la Constitución que nos dictamina una vida digna, con autoridades dignas. Pero a ver, Yohaira, hace el día de ayer, si no me equivoco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide a Perú, por ejemplo, que no liberen al señor Alberto Fujimori porque está procesado por delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede hacer en este caso concreto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una situación tan delicada como esta, teniendo de ministro de Interior, es decir, el ministro de la represión estatal, a alguien que está procesado o señalado o inculpado por distintos organismos en estos temas? Querido pueblo ecuatoriano, a mí siempre me va a dar emoción este tipo de preguntas porque la respuesta es: ya está enviada una carta particular de mi persona a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que nos den respuesta a cuál es el camino a seguir conforme el informe que ellos realizaron. Aparte de ello, nosotros aquí en el Ecuador también tenemos una delegación de la Corte Interamericana.
Frente a ellos también ya estamos organizando reuniones de análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país, de la delegación del Ministerio del Interior a un individuo que está tildado incluso por la Corte Interamericana. Y como tú lo has dicho, si en el Perú ya hubo un debido proceso, ya nos dieron un ejemplo a seguir, lo mismo lo voy a hacer acá en el Ahora, Ecuador. para ir finalizando, doña Yajaira, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué tipo de reparación se ha hecho? Más allá de las amnistías con las otras víctimas, ¿qué ha pasado con las otras? Es decir, con las personas que han fallecido, sus parientes han sido reparados, han sido al menos reconocidos como víctimas, contigo en tu situación muy particular, con las otras 40 personas que también fueron mutiladas sus ojos. Orlando, pueblo ecuatoriano, nosotros las víctimas no hemos recibido absolutamente nada, aparte de discursos dolorosos en donde se le ve al presidente de la República, Guillermo Lasso, diciendo que somos unos golpistas y que absolutamente él no brindará el respaldo. Tenemos incluso en la última paralización que duró 4 días aquí en el Ecuador durante el periodo del señor Guillermo Lasso, tenemos 5 pérdidas oculares, las mismas que hasta el momento no han sido tramitadas, no han sido gestionadas en cuanto a la salud. Estoy gestionando de mi manera particular una prótesis para uno de esos compañeros porque es cabeza de hogar y su hijo está pequeño. Y un fuerte abrazo, Emerson, a la distancia en Imbabura. Y obviamente eso es lo que hemos recibido. Ausencia de un Estado, la indiferencia total, el tildarnos de golpistas y entre nosotros nos estamos uniendo. El poder popular hace más. Esto porque además el presidente de la República, después de la represión que sufrieron las mujeres, el 8 de marzo él acentuó, reafirmó que su respaldo total a la policía y no respaldo a las mujeres, a los manifestantes. Entonces, si ese es el discurso, ¿dónde va a quedar las futuras protestas? ¿O acaso, me pregunto yo, como se preguntan otros, el designar a Patricio Carrillo es una advertencia? No se movilicen, no protesten, porque tendré la mano firme que tuvo Patricio Carrillo en octubre del 2019. Es así, Orlando. El mensaje que nos está enviando es que la muerte, la destrucción del pueblo ecuatoriano está en su decisión, está en sus manos y acompañado de Patricio Carrillo, de que no le va a temblar la decisión de volvernos a disparar y de volvernos a vejar en nuestros derechos. Obviamente la postura del señor Carrillo al frente solamente es de destrucción y sangre. Gracias, Yajaira, muy amable por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este análisis sobre la crisis política en el Ecuador y a propósito también de esta designación polémica, para llamarlo muy bajito, así muy despacito, del señor general Patricio Carrillo en el Ministerio del Interior, que además un ministerio que fue creado en el gobierno de Rafael Correa, fue eliminado en el gobierno del señor Lenín Moreno y durante casi un año lo mantuvo por fuera también del estrato gubernamental el señor Guillermo Lasso Mendoza. Nos volveremos a ver. Chao, chao.